su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos, amables televidentes, radioyentes e internautas. Bienvenidos otra vez a este estudio que todas las mañanas compartimos con ustedes, el estudio de la lección de la escuela sabática. Estaré con el pastor John Lopera hoy y los próximos 2 días también para seguir con estas lecciones. Así que, pastor Lopera, bienvenido y buenos días. Buenos días, pastor. Es un placer saludarle a usted y a nuestros amigos y hermanos que sintonizan este canal de Advenimiento TV y también de Radio Advenimiento, y aquellos que nos están sintonizando también a través de las diferentes redes sociales. Le damos la bienvenida a este repaso de la lección tan interesante. Esperamos de que este mensaje de hoy sea de mucha bendición para ustedes, y aprovechando esta oportunidad queremos, por supuesto, invitarles para que tengamos la invitación de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por el privilegio que nos da de poder estar aquí una vez más y poder dirigirnos a nuestros queridos amigos y hermanos que sintonizan esta programación. Gracias por darnos la oportunidad de repasar estas preciosas lecciones que usted nos ha dado para este tiempo del fin. Le pedimos la bendición de su Santo Espíritu, que sea Él el Maestro y que ayude a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de esta programación, para que ellos también puedan entender esta lección y sea de mucha bendición para ellos. Padre Celestial, le pedimos de que usted abra nuestros corazones, nuestro entendimiento para entender su palabra. Se lo pedimos y se lo agradecemos y le damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. La grandeza del don. Ese es el título para este día, siempre en el contexto de el don supremo del cielo, como es el título general para la semana. Cuando hablamos de la grandeza del don, pues estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Qué profecía se cumplió cuando Jesús dio el don del Espíritu Santo, pastor Lopera? Muy bien, esa pregunta, darle respuesta parcial a esa pregunta, vamos a leer el primer texto que se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo 68 y el versículo 18. Esperamos de que nuestros amigos y hermanos pues también puedan abrir sus Biblias con nosotros y podamos leer juntos cada uno de estos textos tan importantes. Salmo 68, versículo 18 nos dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Es muy importante este versículo, pastor Orlando, porque obviamente cuando Jesús se fue al cielo, Él le prometió a sus discípulos que no los iba a dejar huérfanos, como estudiamos en lecciones anteriores, usted recordará, sino que le iba a dar ese don maravilloso, el don del Espíritu Santo, donde ellos iban a estar siempre, iban a tener la presencia de Cristo a través de el Consolador, a través de su representante en esta tierra, que es el Espíritu Santo, obviamente. Y al darles ese don, obviamente los capacitó a ellos, a esa iglesia neotestamentaria en ese entonces, para poder predicar ese mensaje con poder, ese evangelio del reino que ellos necesitaban para llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Exactamente. Y estas palabras que el salmista cita aquí, Pablo, precisamente como dice el pastor Lopera, se las aplica al Espíritu Santo. Pues vea lo que dice Efesios 4:8. Así es, en el libro de Efesios, el capítulo 4 y el versículo 8 nos dice: por lo cual dice, está aquí el apóstol Pablo hablando, subiendo a lo alto, o sea, está hablando de Jesús, por supuesto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es el don que cada uno de nosotros necesitamos hoy, porque, pastor, ¿qué haríamos nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, si no tuviésemos ese don del Espíritu Santo? Bueno, prácticamente estaríamos huérfanos. Exactamente. Y por eso Jesús decía, no los voy a dejar huérfanos. Estaríamos pues abandonados y no tendríamos ninguna fuerza, ningún poder, ninguna fortaleza para nada. No tendríamos a nadie que nos ayudara. Así que el Señor, en ese gran de amor que tuvo para la humanidad, Amén, viene y dice que nos dio
dones, dice, pero por supuesto, cuando dice que nos dio dones es porque en el Espíritu Santo, ahí nos dio una variedad de dones. Amén, así que servirían para que nosotros pudiéramos ser edificados. Entonces cuando Pablo dice aquí que el Señor subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres, pues él estaba hablando pues de los dones del Espíritu, de los dones que a través del Espíritu Santo hemos adquirido. Es más, si usted ve el capítulo 4, en esta Biblia tiene hasta un título aquí que dice unidad por medio de los dones del Espíritu. Así es. Así que nosotros podemos ver que cuando el Señor dio el Espíritu Santo, ahí se estaba cumpliendo la profecía del Salmo 68, 18. Así es. Aquella que decía, llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Pablo aplica eso a la recepción del Espíritu Santo con todos los dones que ha dado para la iglesia. Amén, así y es. bueno, el don de profecía nos dice cuán completo fue ese don. Así es, dice la mensajera del Señor en un devocional muy hermoso que se llama Mi Vida Hoy, la página 37, dice, Cristo decidió que cuando Él ascendiera al cielo, concedería un don a los que habían creído y a los que creerían en Él. O sea, este don solo iba a ser dado a aquellos que creyesen en Él, por supuesto. ¿Qué don sería lo suficientemente rico para señalar y embellecer su ascensión hacia el trono del intercesor? Es una pregunta. Debía ser digno de su grandeza y condición de rey. Resolvió dar su representante, la tercera persona de la divinidad. Este don no se podía sobrepujar. Cristo quería dar todos los dones en uno y por lo tanto su donación fue el Espíritu Divino, poder santificador que ilumina y convierte. Es muy importante para nosotros tener ese don hoy, más que nunca, queridos amigos y hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos pasar por el proceso de la conversión. Tenemos que pasar por el proceso de la santificación bíblica y solamente nosotros podemos lograr eso gracias a ese don que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Sigue diciendo esta declaración, descendió con plenitud y poder como si por siglos hubiera estado contenido y se derramó sobre la iglesia. Se envió el Espíritu Santo como el tesoro más preciado que el hombre pudiera recibir. Tremendo. La verdad, hermanos, es que tenemos una grande bendición y vuelve aquí la lección a recalcar el hecho de que el Espíritu Santo es el representante de Jesús. Y creo que es bueno que lo recalque porque ayer comentaba aquí con la hermana Griselda de que hoy en día hay un hombre que se está haciendo pasar por el representante de Cristo. Así es. Usurpando al Espíritu Santo. Así es. Y aquí el don de profecía recalca de que el representante de Cristo es el Espíritu Santo. Dice, amén. Así resolvió dar, dice su representante, la tercera persona de la divinidad. Él nunca dijo que dejaría un hombre para que lo representara como él, como ahora prácticamente el vicario Filidei lo anda diciendo. Aquí dice que es el Espíritu Santo el que representaría a Jesús. Ni siquiera el mismo Pedro, que supuestamente se cree que fue el primer papa. Esa responsabilidad Jesús no se la dejó ni a Pedro ni al resto de sus discípulos. Exacto. Jesús le dijo claramente a sus discípulos, me iré y os enviaré otro consolador. O sea, mi representante. Jesús nunca, cuando se reunió en pleno con sus discípulos y se fue a despedir de ellos, nosotros no leemos ni un solo texto en las Sagradas Escrituras. Y si alguno de nuestros amigos oyentes, tal vez, o televidentes, encuentran ese texto, que por favor nos llamen. Exacto. Y nos muestren con la Biblia que Jesús les dice, Pedro, tú vas a ser el representante mío aquí en esta tierra después de que yo me vaya. No, para nada, no lo va a encontrar. Bueno, sigue la siguiente pregunta, dice, ¿qué dones de gracia distribuyó el Espíritu Santo a la iglesia y con qué propósito fueron dados? Bueno, lo encontramos esa respuesta a esa pregunta, la encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, los versículos 11 y 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros. Ahí vemos 5 dones hasta este momento. ¿Con qué propósito Dios envió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Bueno, dice el versículo 12 de Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, pastor, aquí claramente está diciendo que el don profético que Dios le dio a la iglesia, en este caso a los profetas, es con el propósito de edificar y perfeccionar la iglesia que va a estar esperando a Cristo cuando Él venga por segunda vez. Así es. Es interesante que este texto está como contexto del verso 8. Si ustedes se fijaron, en la primera pregunta decía que qué profecía se cumplió cuando Jesús dio el don del Espíritu Santo. Y nosotros decíamos de que fue la profecía del Salmo 68, 18, porque los dones que Dios dice que dio a los hombres, pues Pablo se los acredita al Espíritu Santo. Amén, y para que así nosotros lo tengamos más claro, ahora como contexto más abajo estamos encontrando específicamente estos dones llamados aquí como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Uno pudiera, hermanos, aquí salirse un poco del tema para ponerse a hablar solo de los dones, pero el punto aquí es que el Espíritu Santo es el que da, hermanos, el don de ser apóstol. Amén. El don de ser profeta, el don de ser evangelista y el don de ser pastor y maestro. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día, pues, se ha tergiversado tanto la enseñanza que a la gente se le ha dicho de que el pastorado es una profesión, que el pastorado hay que ir a meterse tantos años a una universidad y solamente estudiando el hebreo y el griego y que te respalde una universidad con un título, eso te hace pastor. Y la gente se ha tragado ese cuento y la gente hoy en día a eso le llama pastores, pero eso simplemente son teólogos. Hermanos, aquí no estamos viendo nosotros que el pastorado es un don del Espíritu Santo. Nosotros podemos ser doctores, podemos tener maestría, podemos ser teólogos, pero eso no nos hace pastores. Lo que nos hace pastores es el hecho de que el Espíritu Santo haya puesto en nosotros su gracia, su voluntad, y nos haya dado ese privilegio. Amén, así es. Así que el pastorado es un don. Noten ustedes, aquí lo presenta como un don del Espíritu Santo. Muchos pueden llevar el nombre de pastor. O licenciados. Exacto. Pero no los hace pastor si no ha sido realmente algo que el Espíritu Santo haya puesto en ellos. Yo conozco muchos que se han ido a estudiar teología y luego, después de 1 año, 2 años, pues ya no están haciendo, ya no están trabajando de eso. La gente los llamaba pastores y ahora ellos pues ya no se consideran pastores tampoco, porque ellos piensan de que pues ya terminó hasta ahí su pastorado, porque mientras los empleó la organización X porque se graduaron, es que eran pastores. Hermanos, cuando alguien recibe el pastorado como un don del Espíritu, ese siempre estará sirviendo al Señor. Y ese siempre estará buscando ver dónde planta una obra, dónde está él siempre sirviendo al Señor, con título o sin título. Bueno, yo recalqué este punto por el hecho de que estamos hablando de los dones del Espíritu, y el pastorado es un don, como también el don de profecía. Y aquí vamos a ver otro punto, el caso del hermano Elena White. ¿Cuántos aquí en este medio de comunicación, de Radio Advenimiento y Advenimiento TV, pues ustedes saben, este es un medio de comunicación que está por todo Dallas y Houston sonando todos los días, y muchos hermanos pentecostales, pues algunos me dicen, ustedes están mal, me dicen, con esto de la hermana White, porque ella no es profeta, porque ella no está en la Biblia. Hermanos, cuando uno ve el don de profecía en su esencia, uno encuentra de que eso también es algo que el Espíritu Santo da. La hermana White es profeta de Dios porque el Espíritu Santo vino sobre ella en cuanto a la manera de cómo recibió las revelaciones. Y el Espíritu Santo, cuando da los dones, hay algo que tiene Él, y es que Él es soberano. Y Él decide a quién se lo da y cuándo se lo da. Y es ahí donde hay sorpresas. Y nos encontramos que de repente hay personas que tal vez en los parámetros humanos de medir
a la gente, nosotros consideremos que no pueden tener ese privilegio, pero el Espíritu Santo viene y los usa. Así que nosotros miramos aquí que el don de profecía también es otro don del Espíritu. Ahora, ¿con qué propósito fueron dados? Ya el pastor López ha dicho aquí, leyendo el verso 12, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero 1 Corintios 12, 8 al 11 nos va a ayudar más todavía. Así es, en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11, algo muy interesante, dice así la Escritura: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Está hablando a cada uno, les da manifestación del Espíritu para provecho, de acuerdo al versículo 7. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, dice el versículo 9. A otro por fe por el mismo Espíritu. O sea, aún nuestra fe es un don del Espíritu Santo. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas o lenguajes. Y a otro, interpretación de lenguas. Y el versículo 11 termina diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Me gusta este detalle, como Él quiere, porque aquí puedo ver, hermanos, aquello que dijo Jesús, que el Espíritu Santo era como el viento. Y le comentaba la vez pasada a ustedes, no sé, los que están siguiendo esta lección, que el viento tiene una característica, y es que el viento, nadie lo controla, nadie lo puede controlar. El viento, él decide para dónde agarra y uno solo siente los efectos. Y en ese sentido que tú no puedes controlar el viento, así también el Espíritu Santo tú no lo puedes controlar, porque Él hace lo que Él quiere. Y en ese sentido es que Él reparte dones a los que Él quiere. Y aquí estamos mirando una serie de dones, hermanos, que posiblemente alguien diga, bueno, yo no tengo el don de el pastorado, yo no tengo el don de profetizar, yo no tengo el don de no sé, de evangelista. Pero, hermanos, puede ser que tengas uno de los dones que aquí se menciona. Lo que estamos viendo nosotros es que en el Espíritu Santo, hermanos, vino prácticamente un grande don. Por eso la lección de hoy se llama la grandeza del don. Nosotros vemos que en el Espíritu Santo vino un grande don, porque en él vinieron todos los dones del Espíritu. Miren qué bendición. Por eso dice la grandeza del don. Y el Espíritu de profecía, ¿qué nos dice? Dice así el Espíritu de profecía en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 262 y 263. Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 12, del 8 al 11, que lo acabamos de citar. Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro. Amén. Muy importante, pastor, porque muchas personas han venido donde nosotros, yo sé que han venido donde usted también, y lo primero que nos preguntan es, la iglesia donde ustedes van, donde ustedes se congregan, ¿allí se hacen milagros? Sí. ¿Allí ustedes hablan en lenguas? Y si uno le dice, bueno, no el tipo de milagros que usted espera que se hagan, entonces llegan a la conclusión de que nosotros no somos la iglesia verdadera. Así es. Es muy importante que nosotros traigamos esto a colación, porque el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios 12, habla acerca de hacer milagros. Los milagros que aquí habla eran para beneficio en aquel entonces, al igual que la obra que Cristo vino a hacer, para sanar a los afligidos, que muchos de ellos estaban poseídos por espíritus de Satanás, muchos estaban enfermos, estaban postrados en lechos, en camas, ciegos, inválidos, paralíticos. Esa fue una de las obras, de la obra que Cristo le dejó a los discípulos, y obviamente eso iba a venir como producto del derramamiento del Espíritu Santo. Pero hoy
muchos están esperando ver milagros en sus iglesias. Muchos ministerios, muchas iglesias hoy, inclusive muchos así llamados pastores, dicen hacer milagros. ¿Para qué? Con el propósito de llamar la atención y que las personas lleguen a la conclusión de que sí, esa es la iglesia verdadera, porque ahí se hacen milagros. Pero la Biblia claramente, Pastor Orlando, lo acabamos de leer, donde decíamos en Efesios 4:11, dice que estos dones que Dios le dio a la iglesia es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, estos milagros que se hacían en esa iglesia neotestamentaria era con el propósito de edificar esa iglesia. Exacto. Obviamente todos esos milagros venían de parte de Dios. Muchos de los milagros que tristemente, lo decimos con mucho respeto, no queremos hablar específicamente de ninguna iglesia en particular, pero la gran mayoría de estos milagros que se están haciendo en muchas de las iglesias del mundo cristiano hoy no proceden de Dios. No llevan la insignia o el sello de Dios. Y Porque luego, Satanás va a hacer milagros también en el tiempo del fin. Y luego lo que siempre hemos dicho de que el Espíritu Santo, Dios lo da a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Así es, Hechos 5:32 lo dice claramente. Entonces no podríamos estar jactándonos de que tenemos el Espíritu si estamos en desobediencia a los mandamientos. Bueno, en cuanto a los dones, me gustó esta parte que usted leyó, la última, que dice que todos los hombres no reciben los mismos dones. Pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro. Así es. Eso me gusta porque todos, hermanos, todos en la iglesia, algún don el Espíritu Santo nos ha dado. Amén. Porque a todos, dice, a todos se les promete algún don del Espíritu. De todo aquel que sea siervo del Maestro, todo aquel que se disponga a servir a su Señor, todo aquel que se declare servidor del Señor, el Espíritu Santo le va a dar algún don. Y hay gente que tiene dones maravillosos. Yo admiro a algunos hermanos que tienen el don de la amistad. Hacen amistad fácilmente con las personas y rápido están buscando hablarles de Cristo. Amén. Hay gente que es más así, pues un poquito cohibida, no habla y dice, no, yo para eso soy muy penoso. Bueno, tal vez no tengas ese don, pero puede ser que tengas otro don que el Espíritu Santo te haya dado. Pero estamos mirando de que es tan grande este don que es para todos. Ahora, ¿durante cuánto tiempo serían necesarios estos dones? Muy importante, vamos a ver Efesios capítulo 4 y el versículo 13 contesta esa pregunta que usted acaba de hacer. Dice así Efesios 4:13, hasta que todos, oigan bien, no algunos, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto me llama mucho la atención, Pastor Orlando, porque tristemente en muchas de estas iglesias que supuestamente se manifiesta el don del Espíritu Santo, porque los pastores dicen aquí se hacen milagros, lo menos que se habla es llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso el Señor Jesús dejó estos dones para su iglesia, pero estos supuestos milagros que se hacen en muchas de las iglesias del mundo cristiano es más bien como para atraer a la gente, para que la gente crea de que ahí se está manifestando supuestamente la gloria de Dios y que esa iglesia es la iglesia verdadera. Y por eso vemos las multitudes en pos de esas iglesias, por eso vemos a veces esas iglesias abarrotadas de gente, porque supuestamente allí sí se manifiesta la presencia de Dios y por lo tanto tiene que ser esa la iglesia verdadera. Pero la Biblia dice claramente que el propósito de esos dones, no nos dejemos engañar, el propósito de esos dones es que todos como iglesia lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe. ¿Qué significa eso, Pastor Orlando? Llegar a la unidad de la fe, o sea, llegar al conocimiento de la sana doctrina. Todos debemos de creer en lo mismo, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y aquí yo quisiera también destacar otro punto, y es el hecho que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, si estos dones, como la pregunta dice, ¿durante cuánto tiempo serán necesarios estos dones? Si estos dones, pues, serán necesarios
hasta que los santos se perfeccionen para la obra del ministerio, para que se llegue a la unidad de la fe, hasta que se llegue al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto nos dice, hermanos, de que el don de profecía, por decir uno, estaría pues hasta cuando el Señor venga. Estaría para que en la iglesia Dios lo usara para edificación de la iglesia, para que lleguen los miembros a ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos argumentan y dicen, no, es que todos los profetas llegaron hasta Juan. No, es que, por ejemplo, ustedes que citan a la hermana Elena White, ella no puede ser una profeta porque no hay ningún libro de ella escrito en la Biblia. Y además todos los profetas llegaron hasta Juan. Hermanos, si los dones del Espíritu, dentro de los cuales está el de profecía, serviría hasta, miren ustedes, que los santos se perfeccionaran, hasta llegar a la unidad de la fe, hasta llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Esto significa que esos dones estarían ahí, hermanos, hasta cuando el Señor venga, incluyendo el don de profecía, que aunque no tenga un libro en la Biblia, diga en este caso la sierva del Señor, pues garantiza que por don del Espíritu Santo, ella de todas maneras sería profeta. Y estoy trayendo esto porque aquí en este medio es lo que más se nos ataca. Recuerden ustedes que la Biblia habla de Agabo, un profeta, que lo cita el Nuevo Testamento. Habla de las hijas de Felipe. Y también habla de Juan el Bautista. ¿A dónde hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Agabo? El libro de las hijas de Felipe. El libro de Juan el Bautista. No hay tal cosa. Y sin embargo, la Biblia los menciona como profetas. El libro de Eliseo en el Antiguo Testamento, el sucesor de Elías. Un tremendo profeta. Entonces, el argumento de que la sierva del Señor, Elena White, no puede ser profeta porque no hay ningún libro de ella escrito en la Biblia, no es mencionada en un libro, eso, hermanos, es desconocer la doctrina del don profético, cómo el Espíritu Santo lo iba a dar a la iglesia hasta que alcanzáramos todo esto que menciona acá. Es decir, para siempre, hermanos. Y bueno, ahora que estamos destacando esto, ¿quería decir algo usted? Sí, pastor, permítame hacer una referencia rápido, porque lo menos que se habla a veces en estas iglesias que estamos mencionando, donde supuestamente se derrama el Espíritu Santo, lo menos que se habla es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué decimos esto, amigos y hermanos? Porque el libro de Juan, si ustedes notan, en el capítulo 17, Cristo dijo unas palabras muy importantes antes de irse al cielo, cuando se estaba despidiendo prácticamente de sus discípulos. En San Juan capítulo 17 y el versículo 3, Jesús le dijo en la oración que oró por sus discípulos, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, ¿cuál es el propósito de ese don maravilloso que es el Espíritu Santo, amigos y hermanos? Que lleguemos a un conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Pero qué? Satanás ha tergiversado prácticamente este don. Por ejemplo, como decíamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 11, este don de sanidades, por ejemplo, lo ha tergiversado para llamar la atención de las personas. Vamos a decirlo así, es como un espectáculo. Esto se convierte en espectáculo en muchas de las iglesias, pero lo menos que se predica y lo menos que se enseña en estas iglesias donde supuestamente se derrama el Espíritu Santo es llegar a la perfección y a la unidad en Cristo Jesús. Exacto. Alcanzar ese carácter de Cristo Jesús, porque dice claramente, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hacemos una pregunta a nuestra querida audiencia, a nuestra querida teleaudiencia y radioaudiencia. ¿Has llegado al conocimiento pleno de Jesús como tu Salvador personal? Si no has alcanzado esa altura, ¿por qué? Porque decía el libro de Efesios, pastor, me llamó mucho la atención allí, dice, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa palabra en griego, plenitud, pleroma, es terminación, terminar, perfecto, plenitud o cumplimiento. O sea, tenemos que alcanzar ese peldaño. Exacto.
tenemos que alcanzar ese estándar de Jesucristo y llegar a la perfección de Cristo Jesús. Y eso se logra solamente a través del don maravilloso del Espíritu Santo. Amén. Para terminar, el don de profecía tiene una nota que nos va todavía a ampliar el punto. Así que, ¿qué le parece si lo lee? Así es, esta nota se encuentra en la Review and Herald del 12 de noviembre de 1908, que nos dice: aquí se nos muestra que Dios da a cada hombre su obra, y al hacer esta obra, el hombre está cumpliendo su parte del gran plan de Dios. Todo obrero fiel ministrará para el perfeccionamiento de los santos. Oigan bien, pastor. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento. Para el perfeccionamiento de los santos, no para atraer la atención de la gente. No, es para el perfeccionamiento de la iglesia. Todos los que han sido beneficiados por las labores del siervo de Dios deben, según su capacidad, unirse con él para trabajar por la salvación de las almas. Esta es la tarea de todos los verdaderos creyentes, ministros y pueblo. Ellos deben mantener el gran objetivo siempre a la vista. ¿Cuál es ese objetivo? Buscando todos ocupar su posición correcta en la iglesia y trabajando todos juntos en orden, armonía y amor. Esta es la iglesia que Cristo quiere establecer en esta tierra. Así es. Pues bueno, mis hermanos, así de esta manera nosotros concluimos la lección de hoy. Vemos qué grande don tenemos en el Espíritu Santo. Amén. Y qué grande bendición que ese don pues esté a nuestra disposición, en el sentido de que nos quiere usar. Amén. Nos quiere ayudar. Y qué bendición el que nosotros lo tengamos, hermanos, en nuestra vida, porque nos va a ayudar a llegar a esa perfección, a esa unidad, a esa plenitud que el apóstol Pablo ha mencionado. Que Dios nos ayude, y vamos a pedirle a Dios ahora que en ese don maravilloso del Espíritu nosotros podamos este día salir a la calle, vivir en la casa, podamos en ese don maravilloso del Espíritu movernos, hablar, pensar, podamos nosotros, hermanos, también pedirle que Él nos dé, pues, si es necesario, más dones para servirle mejor, que nos lo dé. Amén. O si el que ya nos dio, nosotros no lo estamos utilizando para su obra, pues que nos dé su poder para poder también poner por obra ese don, porque Él ha venido con toda la plenitud de dones para su iglesia. Amén. Vamos a rodearnos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Oh Padre Celestial, cuánto te agradecemos que en el Espíritu Santo nos des un don tan grande que nosotros no tengamos nada que escatimar, Amén. nada que estar lamentando, porque allí en Él, nosotros, Señor, tenemos todo. Y queremos ahora pedirte, primero, que nos perdones si no hemos sabido usar los dones que ya tu Espíritu ha puesto a nuestra disposición. Amén. Pero hoy Así es. te rogamos que también nos ayudes para que, pues, de ahora en adelante seamos muy dispuestos a poner por obra el don del Espíritu que tú nos Amén. quieras dar. Amén. Nosotros te pedimos, Señor, que si hay una área en la cual podemos servirte, y tú que nos conoces sabes que vamos a ser útiles, entonces que nos deje el privilegio de tener ese don. Amén, Señor. Tú sabes, Padre, qué cosas nosotros podemos hacer y qué cosas no, pero en cuáles, si tú nos capacitas, con gusto lo vamos a hacer. Así que te rogamos que nos bendigas dándonos el don que tú quieras. Amén. Gracias por esta lección. Gracias por la grandeza de este don. Ayúdanos a que estos dones nosotros siempre tengamos en cuenta que no son para vanagloriarnos nosotros, sino para contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo, para contribuir, Señor, a esa edificación y también ayudar para que la iglesia crezca en el conocimiento que es en Cristo, en esa perfección, oh Padre, que con el Espíritu Santo podemos alcanzar. Amén. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor